Bienvenidos. Estamos de vuelta con Rubén Yaguarí García, analista político internacionalista boliviano, para actualizar sobre los últimos acontecimientos de la crisis política boliviana que está enfrentando el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Hola Rubén. Hola Claudio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Nuevamente un gusto estar en este espacio. Bien, quiero partir preguntándote por un pequeño update, una pequeña actualización sobre cómo ha ido avanzando esta crisis boliviana que vive el gobierno del presidente Paz. En nuestra primera conversación planteabas la hipótesis de la probabilidad que hubiera algún tipo de derrocamiento o de crisis aguda que terminara con la salida del presidente Paz. ¿Cómo ha ido evolucionando o cómo se han ido desencadenando los eventos políticos con respecto a esa hipótesis, Rubén? Bueno, la hipótesis todavía no está descartada, digamos, ¿no? Porque eh, es posible todavía que se dé ese escenario de renuncia del presidente, que asuma alguno de lo que está en la cadena de sucesión, pero es posible también que, a ver, lo cierto es que el gobierno de Rodrigo Paz ya no tendrá un escenario de gobernabilidad, ¿no? Donde pueda desplegar fácilmente los grandes cambios que quería hacer. Se tendrá que buscar el espacio, la sociedad boliviana tiene que tener la capacidad, la madurez de generar esos espacios democráticos, vamos a decir, esos espacios de debate, eh, de hacia dónde quiere ir la sociedad boliviana que está nuevamente fracturada, ¿no? Por ejemplo, el conflicto regional entre, si se quiere, lo andino, altiplánico, particularmente Aymara, porque el indianismo está jugando un rol muy, muy, muy importante. Y es también importante, digamos, la otra fracción que es la cruceña, si se quiere, y autonomista, que ahora Santa Cruz está, digamos, cobrando un rol bastante importante, en tanto es como un nuevo eje económico y por tanto está atrayendo también el poder político, se está construyendo un proceso interesante en torno a esta pregunta en Bolivia, que es el traslado incluso de la sede de gobierno de La Paz a Santa Cruz, o de vuelta a Sucre, no sé, ahora es una suerte de debate nacional en algunos sectores. eh, Algunos políticos lo han mencionado, etcétera. Entonces, eh, esa es la cuestión. El conflicto ha continuado, se mantiene. De hecho, a mi forma de ver, no ha alcanzado todavía toda su potencialidad, ¿no? O sea, no han desplegado todas sus fuerzas, digamos, ¿no? No son millones, Claudio, en las calles, como algunos dicen, pero sí, digamos, han salido miles de personas que son las que representan o están en las calles eh, como parte de estas organizaciones sociales, ¿no? Como parte activa, digamos, ¿no? De estas organizaciones sociales y también ha salido algo de gente, particularmente en el Alto, digamos, ¿no? En la ciudad del Alto. Eh, Se mantienen las movilizaciones, yo creo que el gobierno está jugando al desgaste, ¿no? Van, ¿cuánto? 25 días de conflicto, pero todavía no se ha decretado un estado de excepción, que es otra cuestión en debate. Eso
claro, autorizaría el despliegue de fuerzas militares y, ¿no? Y básicamente obligar a desbloquear, a, a replegar también sus protestas, digamos, ¿no? Entonces, eh, Bolivia está en un estado de anomia, quizá no tan al extremo, digamos, ¿no? Pero sí en un estado de ausencia de Estado, ¿no? También podemos hablar un poco de esto, de qué es el Estado en Bolivia ahora, cuál es el estado del Estado, porque lo cierto es que ahora su único recurso ya es la represión, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos en la anterior entrevista un poco, que se ha roto este acuerdo eh, entre sociedad política y sociedad civil y a su vez hay parte de la población, gran parte de la población, sobre todo en la ciudad de La Paz, también en Santa Cruz, en otras regiones, sobre todo, curiosamente, quien no votó por Rodrigo Paz, pero digamos, gran parte de la ciudadanía en general también, que le exige al gobierno que eh, dicte el estado de excepción, el estado de sitio, que ahora en Bolivia se llama estado de excepción, y ponga orden, digamos, ¿no? Y que desbloquee y que vuelva a la vida, a la normalidad. Entonces, esa es la cuestión ahora en Bolivia, entre, si se quiere, dos Bolivias que están en disputa por el sentido, digamos, ¿no? De la dirección del Estado, en esta nebulosa, en este interregno que estamos atravesando, pero eh, respecto a los conflictos, querido Claudio, y con esto cierro, eh, digamos que aparentemente han podido desescalar, pero no se han movido. De hecho, ya hay un muerto de por medio que no se ha esclarecido bien en qué circunstancias murió, ni tampoco el informe forense establece qué tipo de munición es, si es munición militar, si es munición civil. eh, o sea, de dónde viene, digamos, ¿no? Esta bala, habrá que esclarecerlo, pero ya es un muerto de bala, digamos, ¿no? En el conflicto y eso sí puede lograr que escale más la gente. De hecho, hay algunos videos, digamos, ¿no? En las noticias, en redes sociales, etcétera, que dicen algunas personas que tienen familiares que se están manifestando que si les matan a sus sobrinos, a sus primos, a sus tíos, digamos, ¿no? A sus hijos, ahí sí van a salir. Por eso digo que no están todas las capacidades desplegadas todavía, digamos, ¿no? Hay mucha gente en las comunidades, hay mucha gente, incluso en el Alto, que no ha salido y puede endurecerse más. No se avisora en el conflicto el escenario de diálogo. Fracasó el diálogo del día domingo, hace 2 días. Eh, no, porque no quieren dialogar, digamos, ¿no? Estos sectores abiertamente dicen que no quieren dialogar y al gobierno no le queda otra, digamos, ¿no? Eh, Tiene que hacerlo, es su deber, digamos, ¿no? Mantener eh, el orden en la medida de lo posible sin el uso de la violencia, digamos, ¿no? Agotando todas las instancias eh, para evitar la violencia y todas las muertes que acarrea en, en ambos bandos lateralmente, digamos, ¿no? Tomando como que el Estado fuera un bando en conflicto, un bando en guerra, y eso implicaría, digamos, ¿no? Un estado de excepción, ¿no? Declarar un enemigo, digamos, ¿no? Que se levanta. En principio también está el debate de si se hace sectorizado
que es un montón, son kilómetros y kilómetros en carretera que el ejército boliviano no sé si tiene la capacidad de cubrir y controlar todo, ¿no? Como antes antes en otros bloqueos les hacían, iban desbloqueando un poco y les iban bloqueando más allá, digamos, ¿no? Entonces es como que aparecen, no quiero hacer una comparación eh, ofensiva, pero iba a decir, aparecen como hormigas, digamos, ¿no? Que son miles, pero muy organizadas, eso es lo que quiero destacar en realidad, digamos, ¿no? Puede salir gente del altiplano de las comunidades y, ir cercando aún más La Paz, ¿no? Que es una ciudad, es un valle que es muy fácilmente cercable, si se quiere, y este es un instrumento histórico que usan los aymaras eh, desde la colonia, ¿no? Desde de los primeros levantamientos indígenas, digamos, ¿no? Entonces, hay que entender también ese trasfondo, digamos, ¿no? Por eso hablaba de indianismo hace un momento, porque es la corriente política y filosófica, pero sobre todo política, que está sosteniendo este movimiento. El Aymara en Bolivia definió, se definió a sí mismo como sujeto político, ¿no? Que no se va a conformar con estas invitaciones que están haciendo a consejos, el Consejo Económico y Social del gobierno, ¿no? Y que les inviten un refrigerio ahí, que debatan de ciertos temas, digamos, ¿no? No se va a conformar con ni siquiera con un ministerio como había antes y uno de los ministros propuso ahora un ministerio de asuntos indígenas, un ministerio de organizaciones sociales, una cosa así se llamaría. No es como que denle un espacio, digamos, ¿no? De poder, ¿no? El Aymara quiere gobernar, como ya lo hizo los últimos 20 años. Entonces, en su imaginario colectivo y en esta construcción que viene desde la década de los 60 por lo menos, eh, ¿no? En un proyecto de larga data, quiero decir, de largo aliento, eh, no se asumen a sí mismos como gobernados. Eso es lo que hay que entender. Ese es el fondo de todo este asunto, estimado Claudio. Tratando de desmenuzar el análisis o este framing, este marco que estás describiendo, veo dos corrientes o dos tendencias, dos lógicas políticas que me gustaría que profundizáramos. Por una parte, hablas de la cuestión más práctica, el antagonismo más práctico, más contingente, más contextual. El antagonismo entre, o la lucha política entre el gobierno y movimientos sociales. Esta división entre civilidad y élite política materializada en el gobierno por un lado y estos movimientos sociales que están cercando la paz. Ahí hay negociaciones fallidas, hay intentos de diálogos, hay ofrecimientos y básicamente esa fractura o ese proceso es el que ha fracasado y lo llamas este estado de anomia, ¿no? Es decir, por lo visto la crisis política hoy día se mantiene, todo depende de si el gobierno toma medidas para controlar más la situación, para ver si es que todo este potencial de protesta se aumenta, porque no está todo ese potencial explotado, como bien describes. Entonces, ahí hay una lógica, pero la otra lógica política que describes me parece que es un poco más profunda y más estructurante, más estructural, y que la relacionas con esta figura, ¿no? La figura del Aymara en tanto que sujeto político que se resiste a ser gobernado de una manera distinta a como fue gobernado en los últimos 20 años de régimen masista. Y ahí estamos hablando de una situación política mucho más compleja. Y
Y quiero sacar a colación o agregar para que analices que dentro de esta lucha que es más ontológica, si se quiere, por definir el ser de la totalidad boliviana, ¿no? Eh, entra también las identidades o las demandas de departamentos como Santa Cruz. Y te lo digo porque tú mismo estás mencionando, ¿no? Dentro de este debate que ya no se reduce a la protesta, a la demanda en particular, sino que tú estás planteando de la posibilidad que La Paz transite hacia Santa Cruz en términos de unidad o centro político administrativo, o volverlo a Sucre. Esta semana o hace pocos días, el comité cruceño, dime tú, corrígeme bien el nombre, pero el comité santacruceño Pro emitió una Santa Cruz. declaración pública. ¿Cómo? Comité Pro Santa Cruz. El Comité Pro Santa Cruz emitió una declaración pública eh, que, que es crítica al gobierno, pero en mi lectura no equivale, no es igual a los ultimátum que pueda hacer la COF, puede hacer el Movimiento del Alto o cualquier otra organización social asociada al MAS. Aquí tenemos un actor político con un tipo de demanda completamente diferente, pero que se relaciona con este problema más estructural que tiene Bolivia. Entonces, desmenucemos esto en estas dos lógicas y que veo que son problemas bien complejos que no está en la capacidad del gobierno de paz poder resolver. Sí, hay que partir de una idea clara. Esto no es un problema de gobierno, no es un problema de Estado. Es bastante más profundo, digamos, ¿no? Es este momento en el que la sociedad se está repensando a sí misma, la sociedad boliviana, eh, la nación boliviana, si es que eso existe, digamos, ¿no? Eh, Justamente vamos a caer al por qué estoy diciendo esto, pero eh, es un momento, como digo, en que la nación boliviana se está redefiniendo y está planteando un nuevo rumbo estos momentos generan mucha fricción. No es el claroscuro de Gramsci, ¿no? Donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y el gobierno de Rodrigo Paz, yo creo que ha tenido una gestión exitosa del conflicto en términos de muertos, de cantidad de muertos, y ha controlado bastante bien, digamos, ¿no? La cosa y permanece gobernando. En ese sentido, digamos, ¿no? Eh, ha habido un manejo relativamente bueno del conflicto comparado con cualquier otro gobierno anterior, ¿no? Eh, que de buenas a primeras reprimían, metían balas en las calles, digamos, ¿no? Incluyendo el gobierno de Evo, el gobierno de Arce y de ahí para atrás, digamos, ¿no? Eh, entonces, a ver, es un momento particular donde, como decía, Santa Cruz como región ha adquirido un protagonismo interesante a partir de la acumulación de riqueza, ¿no? Por una capacidad productiva que viene ya de hace algunas décadas, ¿no? Con algunas inversiones y Santa Cruz se piensa a sí misma como un polo de desarrollo económico, de atracción de inversiones. Eh, es, si se quiere, la capital ya económica de Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso está intentando traducirse a su vez en un proyecto de poder nacional.
¿no? Como ya hubo un intento hace 20 años cuando no mucha gente lo plantea así, pero había dos proyectos de Estado, pero cada quien reconoce su propia historia, digamos, ¿no? Pero hace 25 años, ¿sí? Pongámosle 2001, 2000, 2001, 2004, 2008, en esa primera década del presente siglo, había dos proyectos nacionales, dos proyectos de Estado en Bolivia. El proyecto del Estado plurinacional, por supuesto, y el proyecto del Estado autonómico. Entonces, Santa Cruz ya tiene esa carga y eso se ha reavivado y ahora más bien el debate es el federalismo, transitar hacia el federalismo que para muchos resulta bastante lógico, y me incluyo, de que cada región pueda administrar sus propias decisiones, sus propios recursos, su propia justicia, ¿no? Y eso incluye a una parte importante de Bolivia en torno al lago Titicaca y al altiplano, entre el lago Titicaca y el lago Popó, eh, en el altiplano y la cordillera, que es justamente el territorio de la nación aymara, ¿no? Entre La Paz y Oruro, digamos, ¿no? Pero, y también hay aymaras en Chile, digamos, ¿no? En el norte de Chile, en el sur de Perú, etcétera, pero por lo menos quienes están en Bolivia, al ser una mayoría que además se asume como sujeto político, que por lo menos puedan gobernarse, ¿no? En esto que ya no se llamaría departamento, digamos, ¿no? En tanto Bolivia deja de ser un estado unitario y pasa a ser un estado federal, el estado de la paz, digamos, ¿no? O como fuera que se llame, pero eh, porque ahora lo cierto, y volviendo un poco al contexto boliviano, estoy tratando de ir un poco a lo profundo, Claudio, digamos, ¿no? Para que cobre sentido también el contexto actual, Claro. digamos, ¿no? La coyuntura. Entonces, ahora lo cierto es que hay un gobernador, Luis Revilla, que ya fue alcalde de La Paz, eh, que ganó, digamos, ¿no? Sin ir a una segunda vuelta, porque tampoco le alcanzaba para ganar en primera, entonces no goza de la mayor legitimidad, digamos, ¿no? Entonces, lo cierto es que el pueblo aymara no tiene ni la gobernación de La Paz, ¿no? Para no solo sentirse representados, para ejercer la política, digamos, ¿no? Esa es la realidad, digamos, ¿no? De las dinámicas y tampoco, con esto quiero decir que tampoco en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? En el Congreso, si se entiende mejor, eh, en el Parlamento, porque el MAS tiene un par de parlamentarios y Andrónico sacó otros, pero son una minoría absoluta, digamos, ¿no? Respecto a los partidos que sí tienen una representación legislativa, pero ahí, ¿dónde quedó el voto, el voto nulo, digamos, ¿no? Y mucha gente en realidad también votó por Rodrigo Paz, que no tiene una bancada sólida, entonces al final la asamblea está un poco desconectada también de la realidad en un sentido de representatividad política, digamos, ¿no? Entonces, voy a caer en el tema de Santa Cruz nuevamente. Y es que Santa Cruz se tiene que pensar a sí misma como como un proyecto nacional y tratar de convencer al resto, pero eso es muy difícil. Esa es la otra vía, digamos, ¿no? Eh,
en tanto no haya, mientras no haya Estado federal, digamos, ¿no? Mientras el federalismo no prospere en Bolivia, esta será la otra vía, que un bando, en un sentido de un proyecto, digamos, ¿no? De Estado, logre convencer al otro o comparta el proyecto. Bolivia tiene que encontrar la manera ahora para mantener un mínimo de gobernabilidad, tiene que encontrar la manera de compartir ese proyecto. ¿Y Esa es la qué? cuestión de fondo y la crisis de Estado que tiene Bolivia. Porque vos sabés bien, Claudio, que un Estado que simplemente se sostiene por Fuerzas Armadas y Policía, digamos, ¿no? Y por su capacidad de represión, no es un Estado de verdad, digamos, ¿no? No es un Estado que ha logrado un proyecto hegemónico que le permita gobernar y avanzar en el tiempo. Entonces, Bolivia está estancada, si se quiere, y un poco secuestrada también, eh, por quienes no quieren dejar que el Estado se transforme, adquiera otra dirección, y ahí podemos hablar también un poco de geopolítica, digamos, ¿no? Pero no quiero abusar de la palabra. El, el análisis que llevas a cabo y, y los argumentos que planteas, sin duda hablan de una problemática bien estructural, digamos, bien de fondo, que nos ayuda a entender la crisis boliviana. En ese aspecto o en ese contexto hay ciertos elementos que te quiero plantear para tensionar el argumento que estás planteando y, y tratar de sacar algún tipo de conclusiones. En primer lugar, dado que hay un estado de estancamiento en el diálogo entre el gobierno de paz y los movimientos sociales, quienes a su vez no han explotado toda su capacidad de protesta. Bien, o sea, pero con todo, a pesar de eso, hay un estancamiento en el diálogo. Teniendo eso como antecedente, ¿qué rol puede jugar paz políticamente para eh, tomar en cuenta esta otra demanda más autonomista o esta demanda más estructurante que tiene que ver con repensar a Bolivia en las condiciones actuales? En el fondo, lo que te estoy tratando de hacer ver es, ¿tiene algún margen paz para sortear esta crisis política bien estructural, o, perdón, bien práctica, bien contingente, bien de demanda, bien cosista, digamos? ¿Qué espacio tiene paz para sortear esa crisis apelando a este otro debate que es un poco más global, más nacional? ¿Hay espacio para hacerlo? Y en segundo lugar, quiero llevarte a reflexionar en ese mismo contexto, ¿qué espacio tiene instalar este debate hoy día, considerando que, por una parte, hay urgencias económicas que el gobierno tiene que resolver, y eso no se puede hacer sin el empresariado, sin los actores y los agentes económicos, porque hay una crisis económica boliviana que requiere tratamiento eh, ahora ya, soluciones ahora ya. Y en segundo lugar, ¿qué posibilidades tiene este debate de instalarse si, como tú mismo dijiste, tan solo hace 20 años ganó la idea de entender a Bolivia como un proyecto plurinacional y no autonomista? Finalmente, lo que te quiero llevar a reflexionar es cómo articularías el proyecto plurinacional establecido, hegemónico, y cómo lo articularías con este contraproyecto más autonómico. Porque no veo como solución derrumbar a uno para instalar otro, dado que el plurinacionalismo es muy reciente
y se está manifestando hoy día en las calles, que todavía tiene presencia. Tú mismo has hablado de los aymaras. Entonces, ¿no será que tiene que existir una especie de síntesis entre autonomismo y plurinacionalismo? Por tanto, ¿qué espacio o qué posibilidades reales hay en la Bolivia actual de instalar este tema, más allá de este comunicado o de estos movimientos cruceños que se dan y que son muy importantes en Santa Cruz? Mira, Claudio, yo creo que Bolivia tiene que abrirse nuevamente al debate e instalar una asamblea constituyente eh, en el que se puedan negociar democráticamente, digamos, ¿no? Los nuevos márgenes del Estado, ¿no? Y eso tiene que ver con inversiones, con atracción de inversiones, eso tiene que ver con este tema que estamos hablando del federalismo, ¿no? Y modificar la naturaleza del Estado. eh, Porque de otra manera, a mi forma de ver, cada vez que el gobierno de Rodrigo Paz ahora, o el que fuera, se va a encontrar todo el tiempo con la Constitución del 2009, ¿no? Que le va a poner ciertas trabas, digamos, ¿no? El tema es que esas trabas para muchos son victorias. Entonces, no es tan sencillo de desmontar. Y ese es el reto que tiene cualquier gobierno ahora, pero particularmente el de Rodrigo Paz, digamos, ¿no? Es atraer esos polos y encontrar un rumbo medio, equilibrado, o imponer por la fuerza, digamos, ¿no? O alguna de de las formas y las políticas en juego, digamos, ¿no? Esa es la cuestión, estimado Claudio. Yo creo que ahí está justamente el reclamo de gran parte si no todos los que están protestando, digamos, ¿no? De las calles y desde sus casas, porque en realidad es, digamos, ¿no? Hay un gran descontento eh, en la sociedad por distintas cosas, digamos, ¿no? Y se va acumulando, si bien estaban las demandas sectoriales, también hay unas demandas que ya son más estructurales, digamos, ¿no? Y que lo resumen en la renuncia del presidente porque lo consideran incapaz, digamos, ¿no? De resolver la crisis. Y lo cierto es que en términos de institucionalidad de timing, voy a decir, eh, lo ideal es que se mantenga un gobierno que tenga, digamos, ¿no? Más o menos un horizonte claro y porque la inestabilidad política no ayuda para nada, ¿no? A la recuperación, a salir de la recesión y, y recuperarse de la crisis. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, yo creo que la salida va por ahí. Se van a negar. Por supuesto que no van a querer abrir, porque una de las demandas es no tocar la Constitución, digamos, ¿no? Una de las líneas es esa. Pero Bolivia tiene que transitar por ahí nuevamente, será la Constitución, desde la Constitución de 1826 de Simón Bolívar, que envió desde Lima no sé cuántas constituciones, no voy a dar un número, pero digamos, son un montón de constituciones y cada vez Bolivia ha ido, digamos, ¿no? Modificando eh, eso, yo digo, el margen del Estado, digamos, ¿no? Este contrato. eh,
Y lo cierto es que se tiene que ir por ahí. Yo creo que Bolivia tiene una, hablando de la historia, digamos, ¿no? Y saliendo recién del año del Bicentenario, eh, mira, Claudio, Bolivia tiene un Senado con 36 representantes, 4 por departamento. ¿No? No importa si es Santa Cruz, que es el departamento más grande, más poblado, no importa si es La Paz, no importa si es Pando, que es al norte en la Amazonía, no importa si es Tarija, estos dos últimos, digamos, menos poblados, tienen 4 representantes y se mantiene desde la Asamblea Deliberante que definió, digamos, ¿no? la creación de este nuevo Estado. A esta asamblea fueron representantes de 5 territorios en su momento, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Charcas, que ahora es Chuquisaca, digamos, ¿no? Estos 5 territorios definieron, ¿no? A través de representantes territoriales el destino de esta nueva nación, en este caso, ¿no? La creación de un nuevo estado bajo la lógica de ni con Lima ni con Buenos Aires, digamos, ¿no? Y así nace Bolivia. Entonces yo creo que hay una vocación federal en Bolivia, histórica, que se ha intentado en algún momento y ha sido reprimido y fusilado eh, cualquier pensamiento federalista, digamos, ¿no? En la historia de Bolivia, pero persiste esta idea. Y este problema existencial Entonces, que estás planteando, este problema existencial que estás planteando sobre la Bolivia de hoy, ¿cuánta, cuánta atracción, qué tan presente está en la política boliviana actual? Es una demanda que estén planteando algunas organizaciones? Y si se está planteando, ¿en qué sectores? ¿Cuán presente está esta demanda o este problema en la crisis política actual? ya. Como te digo, ha recobrado bastante protagonismo esta tensión regional. Y a partir de eso, la idea de las autonomías y la idea de el Comité Pro Santa Cruz, por ejemplo, ha reactivado bastante este discurso eh, autonomista y de volver a plantear una nueva relación entre el Estado boliviano y Santa Cruz, entre Santa Cruz y el Estado boliviano, eh, que a su vez ya viene de los últimos años, ¿no? Desde el Cabildo del año 2002 en Santa Cruz, donde se exige justamente federalismo, ya no se habla de autonomía, porque la autonomía resulta insuficiente, si se quiere, pero la autonomía ya la implementó el MAS en la Constitución del 2009, pero eso no se tradujo en mayor autodeterminación, en mayor autogestión de competencias, de recursos, sino que sí hubo una transformación, por ejemplo, por supuesto, ahora hay gobernadores electos, ahora hay una asamblea legislativa departamental, pero eh, es un tema permanente en la historia de Santa Cruz y de Bolivia. Entonces también hay otras regiones fuertemente federalistas como Potosí, ¿no? Potosí tiene una historia federalista en las últimas décadas. Tarija también. Entonces siempre hay voces que se reavivan en tensión con el otro proyecto, que es el proyecto Aymara, digamos, ¿no? Popular. Aymara que se extiende a lo quechua, que se extiende en realidad en una red, si se quiere, de la izquierda latinoamericana, con distintos financiamientos y distintas colaboraciones, digamos, ¿no? En red. eh, y que ahora tiene a Bolivia como está, digamos, ¿no?
Están en esa pugna por no soltar el proyecto que tuvieron en los últimos 20 años, como decíamos. Entonces, nada, respondiendo a tu pregunta, es un tema vigente el federalismo. De hecho, desde las elecciones pasadas, el único candidato que hablaba abiertamente de federalismo y estaba en su propuesta era Rodrigo Paz. Y que luego ya para la segunda vuelta lo fue camuflando un poco en la propuesta del 50-50, que es mucho menos atrevido, digamos, ¿no? El 50-50 tiene que ver con los recursos, con la recaudación y que eh, no sé cómo será en Chile, vos decime, pero en Bolivia actualmente 90% de los recursos del Estado están en La Paz y se quedan en La Paz, en el Estado central, en el gobierno, y el otro 10% se va a las 9 gobernaciones, a los 320 y tantos municipios, a las autonomías indígenas, a las universidades. 90-10, ¿no? Lo que se plantea es en 50-50. Entonces, eso ya sería un avance importantísimo, digamos, ¿no? Y resolvería tantos de los temas, desde el tema comunitario, porque tendría un municipio mucho más fuerte, con mucho más recursos, digamos, ¿no? Que atienda a sus comunidades, hasta las tensiones regionales históricas, digamos, ¿no? Con Santa Cruz y estos contrapesos de poder, digamos, ¿no? Eh, Tan solo con una autonomía ya bien ejercida ya sería un avance, digamos, ¿no? Pero Bolivia tiene un horizonte federalista y el gobernador Luis Fernando Camacho, que hasta hace un tiempo estaba en funciones, siempre lo mencionaba, entonces es un tema permanente, digamos, ¿no? No hay un movimiento, si se quiere, federalista muy fuerte, ¿no? Y con capacidad de movilización. No podemos hablar de eso, porque ni siquiera el Comité Pro Santa Cruz es federalista como tal, digamos, ¿no? O sea, abrazan la idea como idea, pero hablan de profundización de la autonomía, digamos, ¿no? Y en el marco de la Constitución del 2009, o sea, no quieren, en su estrategia, no quisieron, digamos, ¿no? Ponerse muy subversivos, ¿sí? Pues claro, siempre ha sido un tema muy delicado, siempre ha resultado en gente fusilada, digamos, ¿no? Cuando se ha hablado de federalismo en Bolivia, entonces eh, no tiene la capacidad de movilización, digamos, ¿no? Si va en ese sentido tu pregunta, pero tampoco es un tema que esté al margen del debate y lamentablemente para gran parte del país, sobre todo en el occidente, en el mundo andino, eh, y contrario a cualquier lógica, digamos, ¿no? En las ciencias sociales, el federalismo en Bolivia, en gran parte de Bolivia, es sinónimo de separatismo. Entonces se toma a quien hable de federalismo es tildado de separatista, por más que no tenga sentido, porque el federalismo es justamente un pacto, es una unión de territorios, no es independencia, digamos, ¿no? No es creación de un nuevo estado, sí de un nuevo pacto, de una nueva forma de organizar el territorio. Entonces, eh, gran parte del debate está en torno a eso, en el fondo. Porque también los aymaras quieren autogobierno. Ellos buscan instituciones en las cuales ellos mismos ejercer su propio autogobierno. Y la corriente indianista va en este sentido. Y estamos hablando del mismo derecho humano fundamental que es el derecho a la libre determinación de los pueblos. Eh, esa es la cuestión de fondo en Bolivia y dependiendo de la región o dependiendo con quién se lo hable, va a cobrar más sentido, más una u otra, digamos, ¿no? Pero estamos hablando de una tensión de dos proyectos nacionales
que nuevamente, después de 25 años, están nuevamente en fricción, ¿no? Y ahora tenemos un momento bastante tenso, bastante violento y que eh, la única salida que le queda al Estado ante la pérdida de, digamos, ¿no? O ante la incapacidad política de resolverlo, lo único que le queda es la represión. Entonces, veremos qué pasa con eso. El Comité Pro Santa Cruz había anunciado que se iba a ir a desbloquear, pero era más como ya se suspendió. Hoy tendría que haber ocurrido que íbamos a ir los propios cruceños, digamos, ¿no? A desbloquear al menos lo que está en Santa Cruz, cosa que es tarea de la policía, es tarea de las fuerzas del Estado, digamos, ¿no? Al final no, porque intervino la iglesia y que iba a ser todo un derramamiento de sangre, ya estaríamos contando algunos muertos, digamos, ¿no? Pero es a lo que lleva esta ausencia de Estado en Bolivia, ¿no? Es lo que hablábamos en la conversación anterior de un Estado pequeño en Bolivia, relativamente débil, y una sociedad civil muy fuertemente organizada, digamos, ¿no? Eso es Bolivia. Y hay que entenderlo así, querido Claudio. Rubén Yaguarí García, muchas gracias por estar con Hemisferio Izquierdo. Muy bien, gracias por escuchar, por compartir criterios.